técnico del Comité de Reconstrucción para que presente el primer informe sobre las acciones realizadas en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril en cuanto a la reconstrucción y reactivación económica. Tiene la palabra, ingeniero Bernal. Muy buenos días, ecuatorianas y ecuatorianos, señora presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, señora vicepresidenta Rosana Alvarado, señora segunda vicepresidenta Marcela Guiñaga, compañeras y compañeros asambleístas. Es un honor, es un gusto estar hoy presente en el Pleno de la Asamblea Nacional, rindiendo cuentas al soberano, a ustedes como asambleístas, sin antes mencionarles la gratitud de todo corazón, como un manabita más, como un representante de aquellas decenas de miles de personas que fueron afectados por el terremoto del 16 de abril, por toda la solidaridad recibida, por apoyarnos a través de esa ley de solidaridad que está ayudando a salir adelante aquellas zonas golpeadas fuertemente por el terremoto, a toda la comunidad nacional e internacional que nunca permitió que nos sintiéramos solos. Ese es un mensaje que no se puede cuantificar, que no tiene números, y de todo corazón, nuevamente, muchas gracias a todos ustedes. Iniciamos la presentación, por favor. Grande es la tragedia, pero más grande es el valor del pueblo ecuatoriano. Lo dijo el señor presidente, inmediatamente después de que llegamos a las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril, y realmente se constituyó en un mensaje de superación para todos quienes nos encontrábamos en ese momento en las zonas afectadas. Sigamos. Un evento sísmico de 7.8 grados en la escala de Richter a las 18 horas y 58 minutos del 16 de abril duró 75 segundos. En 75 segundos perdimos todo el esfuerzo de toda una vida. A la fecha de corte de este informe se registraron 2.406 réplicas, 40 de ellas mayores a 5 grados, de las cuales 9 de ellas superaron los 6 grados de magnitud. Esto nos trae también a colación y nos lleva a solidarizarnos con nuestros hermanos italianos, quienes en los últimos días sufrieron un embate de similares características. Déjenme decirle que hemos soportado 9 sismos mayores a 6 grados y afortunadamente no hemos tenido que lamentar graves consecuencias después de lo ocurrido. Como consecuencia del evento sísmico se registran 671 personas fallecidas. En su momento se daba cuenta de 231 personas desaparecidas, de las cuales, gracias a un gran esfuerzo, 218 pudieron ser localizadas. Adelante. Inmediatamente comenzó una evaluación responsable de todas las afectaciones en infraestructura, luego de conocer y estar conscientes primero del ser humano, de dar la primera atención emergente. Empezamos una evaluación muy seria de la mano de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, recogido en un documento denominado Evaluación de Necesidades Post-Desastre, que tuvo la colaboración de organismos internacionales como la ONU y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En el sector electricidad se resaltan las principales afectaciones: 635 kilómetros en líneas de subtransmisión eléctrica, 7.149 kilómetros en líneas de redes de media y baja tensión, 22 subestaciones, 854 transformadores de distribución destruidos. Producto de esto, más de 294.000 clientes del servicio eléctrico fueron afectados, de los cuales 23.677 vivían en lo que hoy se denomina el polígono de la zona cero. Sigamos.
Asimismo, en el sector de agua potable y alcantarillado, se registraron afectaciones importantes, colapsos en los sistemas de potabilización, redes de distribución, desacople en acometidas domiciliarias, sistemas de bombeo, pérdidas totales de tramos de tubería, líneas de conducción, tanques de reserva, fugas de agua potable con el consecuente o la consecuente suspensión del sistema. Esto en las provincias de Esmeraldas y Manabí, en cantones como Pedernales, Chone, Flavio Alfaro, Jama, San Vicente, Sucre, Tosagua, Rocafuerte, Junín, Bolívar, Portoviejo, Jaramijó, Manta, sin dejar a un lado también a Santana, 24 de Mayo, Jipijapa, Paján, Puerto López, que con afectaciones menores pero no menos importantes también sufrieron afectaciones en el sector de agua potable y saneamiento. Sigamos. ¿Quién maneja la presentación? Adelante. En el sector de telecomunicaciones, existió congestión de datos en la red 3G con un 30% de fallo en las llamadas en las provincias afectadas, cortes en líneas de transmisión de telecomunicaciones en la red fija, fibra óptica, cables de cobre de los operadores públicos y privados. Radiobases del servicio móvil avanzado trabajaron con energía de respaldo y luego, a consecuencia del rubro anterior de la electricidad, estas también perdieron su autonomía y producto de aquello nos quedamos totalmente incomunicados. Afectación en importantes nodos de comunicaciones fijas, afectación en 11 estaciones de servicio troncalizado. Se presentó afectación también en los nodos de la red CDMA 450 de CNT, es una de las redes más importantes del Ecuador, y la pérdida del servicio de telecomunicaciones del sistema troncalizado de la Policía Nacional por afectación de las estaciones repetidoras. Adelante. En el sector educación se registraron un total de 875 unidades educativas con afectaciones clasificadas entre leve, moderada y severa. En el área urbana se registran 551 edificaciones con algún tipo de afectación. En el área rural se registran 324 edificaciones con afectaciones y podríamos resumir que 146 establecimientos, sumando áreas urbanas y rurales, están totalmente o quedaron totalmente inhabilitados por una afectación severa. Adelante. En el sector salud se registran 48 establecimientos de salud y 3 unidades administrativas con afectaciones significativas. Inoperativos se encuentran 12 centros de salud, 6 clínicas generales y 3 hospitales generales. En consecuencia, 537 camas hospitalarias fueron perdidas. Esto corresponde al 18% de la capacidad instalada de toda la red integral de salud en las zonas afectadas por el terremoto. Adelante. En la red vial estatal se registra una afectación de 83.1 kilómetros, siendo la provincia de Manabí la que registra mayor afectación con 52.9 kilómetros afectados. Quiero comentarles que después del sismo, inmediatamente después del sismo de 7.8, quedaron incomunicados 18 tramos de 18 importantes vías de comunicación de la red vial estatal, siendo la provincia de Esmeraldas la segunda en afectación con 9.8 kilómetros, y así también se registran daños en la red vial estatal en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Guayas y Azuay, totalizando 83.1 kilómetros de vías colapsadas. Adelante. Consecuencia del evento sísmico también en el sector vivienda, se emprendió inmediatamente todo un protocolo de revisión con la finalidad de juzgar la habitabilidad de las unidades de vivienda. Primero, la seguridad de las personas, de las familias,
nos llevó a inspeccionar a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 44.813 edificaciones a la fecha de cierre del presente informe, con lo cual, a través de una semaforización de verde, amarillo y rojo, se podía determinar el estado, y reitero, de habitabilidad de aquellas unidades de vivienda, con lo cual nos ha permitido no lamentar nuevas muertes o nuevos heridos luego de las 2.400 réplicas. Los números: viviendas habitables, 12.062 viviendas del total de edificaciones inspeccionadas a la fecha. Se registra un número superior a 17.600 viviendas por reparar. Asimismo, un número de viviendas por construir de 13.804 a la fecha de corte de este informe. Reitero, esto es un proceso evolutivo que puede variar conforme pasen los días. Adelante. Asimismo, en el documento elaborado por Semplades, se hace una valoración de las pérdidas o los flujos perdidos en el sector productivo. En manufactura, por ejemplo, hemos perdido un total de 92 millones de dólares. Existe la clasificación pormenorizada en el informe que hoy entregaremos a la Asamblea. En comercio, 285 millones de dólares en flujos perdidos proyectados hasta final de año. En turismo, 19.5 millones de dólares en flujos perdidos proyectados hasta final de año, recalcando que estos flujos no incluyen los costos de activos en esos patrimonios que fueron perdidos, dígase edificios, instalaciones y otras infraestructuras que ayudan al comercio, que sí están cuantificadas dentro del valor total estimado para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Adelante. En el sector de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, en este subsector, se registraron pérdidas importantes en la industria de atún, con 33.8 millones de dólares, camarón, con 21.9 millones de dólares, así también como cacao, pollo, leche, palma africana y otros productos con una afectación directa de 102.1 millones de dólares. Adelante. Hasta aquí el informe de las afectaciones del sismo del 16 de abril. Lo dijo el vicepresidente Jorge Glass: ningún ecuatoriano está solo. Somos una nación fuerte, solidaria, que está unida y saldrá fortalecida de esta emergencia. A continuación, vamos a presentar las acciones emprendidas en el marco de la reconstrucción. Como lo hemos dicho, siempre primero el ser humano. En el eje de emergencia, la búsqueda de sobrevivientes, el rescate de nuestros hermanos fallecidos, la atención emergente de salud, la alimentación, administración de las donaciones y las vituallas, y la administración de los albergues y campamentos que permitieron a miles de personas salvar sus condiciones de vida inmediatamente después del sismo. Adelante. La búsqueda, rescate y atención de salud resaltan 135 personas rescatadas con vida. Se rescataron 20 personas o 20 cuerpos sin vida, y dentro de las primeras 72 horas, 4.859 atenciones médicas efectivas, directas, a través de instituciones como el Ministerio de Salud, Cuerpo de Bomberos, Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, Fuerza de Tarea de la Cruz Roja, Comisión de Tránsito del Ecuador, que colaboraron directamente con 1.782 efectivos y que hicieron posible las tareas de rescate y salvataje, acompañados también de equipos especializados internacionalmente. 584 rescatistas de Chile, Colombia, Perú, México, Venezuela, El Salvador, Bolivia, España, Cuba, Francia, Italia, entre otros países, que permitieron a través de esta nueva institucionalidad
la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, programar un trabajo, coordinar un trabajo eficiente, y aquí hoy conocemos los resultados. Adelante. En la alimentación se entregaron 1.110.710 kits de alimentos con mayor concentración en los primeros días de esta emergencia crítica, 720.600 litros de agua potable para consumo humano y 48.9 millones de litros de agua cruda que vinieron de todas partes del país y de las mismas zonas afectadas, conforme logramos restituir la conectividad de las zonas o de las carreteras que colapsaron totalmente. Sigamos. Al día de hoy se consolidan 25 albergues que acogen a 8.292 personas. Quiero comentarles que este dato es uno de los más evolutivos. Existen registros en línea que maneja el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, que dan cuenta de los más de 9.000 personas que estuvieron en los albergues desde los primeros días. Hemos tenido una capacidad instalada conservadora que ha alcanzado las 11.000 plazas, las 11.000 personas para ser acogidas, y al día de hoy tenemos ya 8.292 personas, gracias a la política de bonos o de incentivos de acogida y alquiler que veremos en la siguiente lámina. Se tuvo que levantar un registro único de damnificados como la base de datos de todas aquellas personas que sufrieron una afectación producto del sismo del 16 de abril. Son más de 68.000 familias registradas en este registro único de damnificados, superando 231.000 personas. A través de esta base de datos se diseñan, se analizan las estadísticas y sobre todo se toman decisiones, tratando de ser oportunos, ágiles, con sentido de la urgencia. Los bonos de acogida, por ejemplo, consisten en la entrega mensual de $135 para la familia acogiente y $15 para el pago de servicios básicos. De aquellos bonos se han entregado a la fecha de corte de este informe 12.942 bonos de acogida. En el sector de bonos de alquiler, que consiste en la entrega mensual de $135 para la familia o persona que da su apartamento o su propiedad en alquiler, se han entregado 1.623 bonos. Asimismo, los bonos de alimentación, que consisten en la entrega mensual de $100 para aquellas familias damnificadas, superan los 26.000 bonos entregados a la fecha. Adelante. Dentro del eje de emergencia también uno de los principales rubros y actividades ha sido la demolición de edificaciones y remoción de los escombros. Y no solamente queda ahí, hay una gran responsabilidad ambiental con el trato responsable de las escombreras que reciben estos residuos. Se han demolido, producto de las afectaciones del sismo, 5.327 edificaciones y 455 más se encuentran en proceso de demolición. Estimamos que este proceso también evolucionará por lo menos hasta el mes o a finales del mes de septiembre. De esto recalco que tenemos también ya establecido una estadística, un récord si cabe el término, de 0 accidentes y 0 lamentaciones en lo que va de todo el proceso de demoliciones. Hemos tenido 3 demoliciones especializadas por voladura controlada, con 0 afectaciones colaterales, lo cual también ha sido inédito en la historia del país, con 0 afectaciones. Adelante. En el eje de electrificación, que fue uno de los primeros ejes que ha permitido la reposición de otros servicios como el agua potable, las telecomunicaciones, se han reparado las subestaciones de distribución eléctrica
las líneas de subestación, las redes primarias de distribución, las redes secundarias de distribución. Se ha levantado un catastro de usuarios afectados. Equipos y estructuras de su transmisión también han sido reparadas emergentemente. Esto no significa una reparación definitiva aún. Transformadores, postes, conductores y luminarias, transporte y movilización de logística, con una inversión de 20.92 millones en Manabí y 4.56 millones en Esmeraldas, más 2.12 millones de dólares que aún sirven para ejecución de estudios, totalizando una inversión en el sector eléctrico de 27.6 millones. La electricidad o reponer el servicio eléctrico formó parte de una estrategia inicial de las primeras 72 horas. Sepan ustedes que gracias a la restitución del servicio eléctrico se pudo paulatinamente rescatar la dotación de agua potable vital para nuestras personas, vital para el ser humano, y asimismo las telecomunicaciones. Esto permitió que Pablo Córdoba, que hoy nos acompaña, su historia probablemente la tienen que haber escuchado, y muchos otros sobrevivientes usaran su celular entre los escombros para comunicarse, y esto permitió que los equipos de rescate pudieran sacarlos con vida. Verlos hoy reunidos con su familia hace que cualquier esfuerzo y sacrificio haya valido la pena. En el eje de agua potable y saneamiento, emergentemente se tomó la decisión de intervenir en la rehabilitación del sistema de agua potable de cantones como Rocafuerte, Junín, Bolívar, Tosagua, Sucre, Chone, San Vicente, así también como en el alcantarillado sanitario y rehabilitación emergente de las lagunas de oxidación del cantón Sucre, con sus parroquias Bahía de Caracas y Leonidas Plaza, y la rehabilitación de sistemas de bombeo y alcantarillado sanitario de Canoa, para evitar con esto futuras muertes o futuras pandemias a causa de ingesta de agua insegura, lo cual no ocurrió. Muchas veces no se ve, pero más importante, o ha constituido uno de los hitos más importantes también después del sismo, lo que no ha ocurrido en términos de salud pública por ingesta de agua insegura, con una inversión emergente en ejecución al día de hoy de 7.7 millones de dólares. Adelante. En el eje de educación, cumplimos un hito importante a través del Ministerio de Educación. Más de 120.000 educandos fueron reubicados en las escuelas aledañas. Sin duda alguna, fue una oportunidad también, hoy es una oportunidad para el reordenamiento de la oferta educativa. 55.000 niños que perdieron totalmente la infraestructura educativa donde estudiaban, reiniciaron satisfactoriamente sus actividades educativas gracias a la construcción de 26 unidades educativas provisionales, de las cuales 24 se construyeron en la provincia de Manabí y 2 se construyeron en la provincia de Esmeraldas. Probablemente hemos levantado en tiempo récord cientos de aulas, canchas y laboratorios para que todos nuestros niños vuelvan a clases. Pero nada de esto habría sido posible sin el heroísmo de los profesores, como Zoila Daza, que también vino el día de hoy, que reunió a sus compañeros para rescatar lo poco mucho que quedó entre los escombros, y superando todas las adversidades, dieron clases en una esquina bajo el sol. Al concluir la construcción de las unidades provisionales, aprendimos una gran enseñanza. Logramos construir la infraestructura, pero las escuelas las hicieron los profesores y los alumnos. Adelante, por favor. En el eje de salud, rápidamente se busca restablecer las condiciones y las camas perdidas para la atención primaria. Producto de esto se priorizó y el día de hoy registran importantes avances la construcción de centros de salud
tipo C en Manta, tipo C en Tosagua, tipo C en Chone, tipo B en Cojimíes y tipo A en Cheverriba, que es una localidad de Pedernales, con una inversión también emergente de 8.3 millones de dólares, la mayoría de los cuales la estaremos inaugurando de aquí hasta final de año. Sigamos. En el eje de reconstrucción, con una inversión que alcanza los 58.75 millones al día de hoy en ejecución, se han rehabilitado tramos neurálgicos y podemos decir que hemos cumplido también el hito de la conectividad, es decir, todas aquellas comunidades, probablemente cientos de comunidades que quedaron aisladas luego del terremoto del 16 de abril y sus consecuentes réplicas, hoy han restablecido sus condiciones de conectividad. Entre ellos se resaltan, por ejemplo, la vía San Vicente Jama, Pedernales, Cojimíes, Pedernales del Carmen, Chone, Flavio Alfaro, San Antonio, La Margarita, San Vicente, T de Buenos Aires, Rocafuerte, Tosagua, Puerto Viejo, Cruz Verde, Crucita, San Sebastián, Pichincha, Puerto Viejo, Santana, Poza Honda. Importantes vías que ayudan no solo a la reconstrucción, sino también permiten el flujo comercial y la reactivación productiva de las zonas afectadas. Hoy, todas ellas han recuperado su conectividad. Adelante. En el eje de vivienda, se totaliza 20.507 bonos entregados, de los cuales 12.653 ya se encuentran en ejecución, es decir, las tareas de construcción de aquellas viviendas a la fecha de este informe, de cierre de este informe, ya se encontraban una muestra de las casas en condiciones sismo resistentes, dignas, seguras. También nos dan cuenta de la historia de doña Jovita, madre de cabeza de familia, como muchas manavitas luchadoras, que a pesar de su condición de discapacidad no desmayó y ha logrado sacar adelante a sus 3 hijos. Ella estuvo en un albergue, luego accedió a un bono de alquiler y hoy en día tiene su propia casa, reitero, nueva, segura y en condiciones dignas. Adelante. Reasentamientos para aquellas familias que no pueden seguir viviendo en zonas de riesgo. 12 en Manabí con 4.518 viviendas, 4 en Esmeraldas con más de 2.000 soluciones de vivienda, un proyecto de reasentamiento en Los Ríos para 236 viviendas y una en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas con 200 viviendas para totalizar 18 proyectos de reasentamiento con más de 7.000 unidades de vivienda solo en el rubro de reasentamientos. Adelante. En el sector productivo se han emprendido importantes capacitaciones, lo cual ha permitido emprendimientos para asociaciones de artesanos, empresas nacionales, instituciones públicas. En el sector de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, el Ministerio de Agricultura ha emprendido en reparaciones de equipos e instalaciones, compras de cosecha de maíz y arroz para evitar que pequeños y microempresarios agricultores quiebren, kits de siembra de arroz, desasolve de canales para riego y de camaroneras, reparación y centros de acopio de maíz, reparación temporal, por ejemplo, del mercado de San Vicente para permitir el comercio, con una inversión que alcanza los 5 millones de dólares. Como lo decía en el capítulo de las afectaciones, los flujos perdidos no incluyen la valoración de los activos que se perdieron por el terremoto. Nos levantaremos también, lo hemos dicho firmemente, lo ratifica Vicente Reina, un damnificado que fue rescatado de los escombros también y fue atendido en un albergue junto a su familia. Ahora se encuentra en un hogar acogiente, es beneficiario de un crédito de reactivación productiva del Ban Ecuador y como la suya existen 3.500 historias de damnificados que han sido beneficiados de créditos de reactivación productiva que veremos en la siguiente lámina. La banca pública, a través del Ban Ecuador, registra 3.859 operaciones, habiendo colocado ya
30.5 millones de dólares en 22 cantones de Manabí, 7 cantones de Esmeraldas. En Manabí 26.6 millones y en Esmeraldas 3.9 millones, esto también en proporción a las afectaciones registradas. Y la Corporación Financiera Nacional registrando 44 operaciones de crédito que suman ya 47.7 millones de dólares que han permitido a 31 empresas en Manabí y 3 empresas en Esmeraldas mantener sus empleos. Se estima que al día de hoy, únicamente por la asignación y la colocación de estos créditos, se han dejado de perder, es decir, se han mantenido 10.000 plazas de empleo directas y cerca de 30.000 plazas de empleo indirectas. Sigamos, por favor. Finalmente, las asignaciones presupuestarias por eje. Señora Presidenta y señores miembros, en el informe enviado a la Asamblea Nacional se hace un detalle de las asignaciones por eje que se resumen en esta lámina. 888.12 millones de dólares asignados para las tareas de reconstrucción y reactivación económica, de los cuales el 67% han sido destinados a labores de reconstrucción, un 16% a las tareas de emergencia, un 14% al sector de reactivación productiva, asimismo los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, que se han beneficiado también de las políticas post-terremoto, estos incentivos, han recibido un 3% de estas asignaciones. Luego de mi intervención, hará una explicación el señor Ministro de Finanzas, pero en resumen, a través de la Ley de Solidaridad se han asignado 324.92 millones de dólares y con cargo al presupuesto del Estado se han asignado 563.2 millones para totalizar los 882.12 millones de dólares en 255 programas y o proyectos que nos permiten decir al día de hoy que estamos de pie, que vamos a salir adelante y que de esta situación tenemos que cumplir básicamente 3 factores: voluntad política, recursos y trabajo. Muchas gracias a todos por su atención, señoras y señores.